minutos para las 11 de la mañana nos metemos con una de las personas con la que más disfrutamos hablar porque aprendemos un montón. Sí. Santi. Aprendemos un montón. Y de hecho, ayer me acordé mucho de ella. Me acordé mucho de ella. Y ahora le voy a decir. Thaís Gadealara, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo andás? Hola Nacho, ¿cómo estás? Quiero saber por qué te acordaste de mí. Porque resulta que dije, tenía la opción de comprar un polvo pédico en envase en talco o en aerosol. Finalmente compré los dos para probar cuál me convenía más, pero me dije, ¿con cuál de los dos, con cuál compra, yo estaría ayudando un poco más a la industria o al planeta? La respuesta es con ninguna de las dos, pero digo, bueno, ¿con cuál más? ¿Y? No, compré los dos, pero dije, es una pregunta que le voy a hacer a Thaís cuando estemos comunicados. Sí, o sea, el escenario ideal sería que, por ejemplo, o sea, primero que son como dos usos diferentes, ¿no? Lo que es en polvo que en aerosol son distintos. Obviamente el aerosol que se vende hoy ya cumple con determinados requisitos, ¿no? ¿Te acordás por todo el impacto en su momento que se había hablado de los aerosoles? O sea, que los que se venden hoy son los que tienen que cumplir con determinados requisitos. Después, en relación con el talco en polvo, te diría que el escenario ideal sería que uno pueda recargar el envase y no que cada vez que vos necesites tengas que comprar un nuevo envase con talco en polvo. Ese sería el escenario ideal y que se relaciona también con el tema sobre el cual vamos a hablar hoy. Entonces sería comprar el polvo pédico en bolsa de papel, que debe haber algún envoltorio que no sea plástico, y ese recargar el envase de plástico. Sí, no, en realidad lo que se llama es lo que se conoce también como a granel o el recargar, ¿no? Que acá en Buenos Aires, de hecho, hay un lugar en el cual vos podés ir con el envase y recargás, por ejemplo, con el limpiador de pisos o mirá. con shampoo. En otras ciudades también ya hay esas tiendas. No conozco todavía, no he visto que haya sobre talco puntualmente en polvo, pero ese sería el escenario ideal, que vos compres únicamente una vez el envase y que después vos vas y lo recargas. Entonces, de esa manera, evitás generar el residuo y también es más económico porque vos estás pagando únicamente por el contenido. ¿Cuál es el tema, digamos, por qué esto no se avanza tan rápido? Bueno, por un tema de intereses también de las marcas, porque pensá que el marketing funciona en la etiqueta de cada envase, ¿no? Claro. Y si vos estás nada más que rellenando, es ahí un cambio de paradigma que hay que hacer desde el punto de vista también de las marcas. Pero escúchame, ¿no te sentís orgullosa que metiste una conciencia social ambiental? Muy bien, me gusta que cuando compres que empieces a pensar así, me parece genial, es como todos, ¿no? Deberíamos pensar. Ahí también lo que falla todavía es que no hay tanta información. Estaría genial que vos puedas ver un producto, ¿no? Y que tengas esa información respecto de si el material es reciclable o no, respecto también de la producción, de cuál es su impacto en el ambiente. Eso todavía es información que lamentablemente uno como consumidor no tiene, porque si no sería más fácil, ¿no? Ser responsable. Pero bueno, en relación con eso también, llegó julio ya y llegó lo que todos los años se conoce como la campaña de Julio sin plásticos, o en inglés, de donde viene el origen, Plastic Free July, que lo que busca es una campaña global y anual para justamente a lo largo de todo este mes concientizar sobre el impacto, ¿no? del uso de plásticos, y particularmente la convocatoria es a rechazar durante este mes el uso de plásticos de un solo uso y reemplazarlos por reutilizables. Recordemos, ¿cuáles son los plásticos de un solo uso? Los descartables: bolsas, sorbetes, los vasitos de café, botellas, todos esos que se utilizan menos tiempo de lo que después perduran, ¿no? En el ambiente. O sea, uno lo puede usar minutos. El mejor ejemplo es el del sorbete, ¿no? En que vos lo usás unos minutos cuando tomas una bebida y después eso dura en el ambiente por la composición del plástico muchísimos años. En algunos casos una bolsa plástica puede llegar a
descomponerse en más de 500 años. Entonces, esta campaña, que se originó en 2011 en Australia, busca, ahora ya es una campaña mundial, sobre todo con el uso de las redes sociales, busca que durante este mes te propongas, ¿no? Rechazar, dejar de utilizar algún plástico de un solo uso, reemplazarlo por alternativas reutilizables. Obviamente no que en agosto volvés a usar el descartable, sino Claro. que ese cambio, la idea es que después perdure. Ahora, ¿qué es cuál es el problema o el gran desafío que estamos viendo hoy en el contexto de la pandemia? Y que se incrementó, ¿no? Como que hubo un retroceso en toda esta concientización porque se incrementó el uso de descartables. Y acá hay que diferenciar, por un lado, lo que es el uso de descartables en el ámbito hospitalario, ¿no? Que es necesario, y por otro lado, el uso de plásticos descartables en el ámbito doméstico. En el ámbito hospitalario, de hecho, requieren un tipo de gestión, ¿no? Especial, porque en muchos casos estamos hablando de residuos patógenos, y al momento te diría que es inevitable, no nos podemos poner a discutir ahí, ¿no? En el ámbito hospitalario a que se usen descartables o no. Se trabajan en algunos casos en opciones reutilizables, sí, pero en ese caso estamos hablando de responder, ¿no? A una cuestión sanitaria. Ahora, el mayor desafío post pandemia va a ser qué va a pasar con el uso de plásticos descartables a nivel doméstico, porque hoy pareciera, ¿no?, que en el contexto de la crisis el plástico da esa sensación de seguridad, ¿no? En donde, bueno, si lo toco, lo uso y lo tiro, es como, da esa sensación de seguridad. Entonces, lo que ya se habla, ¿no?, a nivel internacional es este retroceso que pueda haber de todo el trabajo de concientización, ¿no?, de rechazar descartables, y ver cómo se reanuda, ¿no?, esa concientización para desmitificar esto, ¿no?, del plástico como seguro y poder continuar, ¿no?, con este proceso de reducir la cantidad de residuos que se generan, y en este caso de un material que es altamente contaminante, claro, para el ambiente. Estoy pensando en lo que decís, Thaís, que no se digo que eche por tierra, pero se contradice con esa cuestión de, uy, miren, el planeta respiró 2 meses y miren el cambio que ha tenido. Y decir, bueno, mirá, sí, puede que haya menos polución, pero también por otro lado hay más consumo de plástico. Sí, totalmente. Creo que lo que más dije estos 3 meses fue que no podemos pretender hacer frente, ¿no?, ni al cambio climático ni a la crisis ambiental con un virus. O sea, esa no es la forma. Y de hecho, como vos bien decís, estamos viendo que si hubo algún efecto beneficioso o positivo, fue temporal durante el momento del aislamiento, pero te diría que ahora son más los desafíos que se van a presentar, ¿no?, para la pospandemia. Sí me parece, o sea, interesante esto de diferenciar lo que es el uso de plásticos descartables a nivel hospitalario y lo que es el uso a nivel doméstico. O sea, a nivel doméstico yo te diría, trata de no usar tapabocas descartables todos los días, sino trata de utilizar reutilizables, ¿no?, que hay diferentes opciones, mismo acá en Argentina, tener 2 o 3 opciones para poder lavarlas, y de esa forma evitas generar, ¿no?, un residuo todo el tiempo. En el caso hospitalario, ahí se está respondiendo a una cuestión sanitaria, entonces ahí sí es diferente. Lo que hay que ver, según documentaban en el National Geographic, es qué pasa con todo eso. Por ejemplo, en España analizaban que hubo un incremento de los residuos de plásticos descartables en los hospitales, entonces hay que ver también cómo es la correcta gestión, ¿no?, de esos residuos descartables. Veremos qué es lo que pasa. Mira, yo recuerdo que cuando empezaron las medidas de aislamiento, recibí notificación de algunas cafeterías en donde ya me avisaban que no iban a aceptar más el vasito de café reutilizable. Entonces, que por más que yo vaya con mi vaso de café, no lo iban a aceptar, sino que yo tenía que directamente tomar el vaso descartable. Entonces, hay que ver si cuando salgamos, ¿no?, de esta situación de crisis sanitaria, se va a volver a aceptar el vaso reutilizable, vamos a tener que volver a trabajar un tiempo, ¿no?, en toda esta nueva concientización. Pero pensá, a ver, puede entrar que la cafetería, vamos a este ejemplo puntual porque es el que acabas de dar, que la cafetería hasta que a ver, todo pareciera indicar que hasta que no aparezca la vacuna no van a hacer las cosas igual que antes de la pandemia.
Digo, porque después apareciendo la vacuna, tal vez después te dicen, hola Thaís, podés volver con tu vaso recargable. Sí, sí, sí. Ahora, lo que hay que ver, esto fue lo que se dijo por lo menos al inicio, ¿no? De la cuarentena. Hay que ver qué es lo que pasa cuando empiecen a abrirse mucho más también el sector gastronómico. Pero hoy te diría que un sector donde sí estaría bueno ver cómo se adapta y qué cambios es el del delivery. Porque vos cuando pedís comida delivery, y a mí me agarra medio, ¿no? Un ataque al corazón de la cantidad de descartables y que es el plástico y la bolsa, pero hay algunas marcas que empezaron a optar por opciones o compostables, ¿no? O que son reutilizables, entonces me parece que ahí va a estar el desafío también en cómo determinado sector de la industria que viene trabajando en materiales alternativos al plástico descartable, puede ser esto también una oportunidad económica para empezar a ofrecer ese tipo de productos, ¿no? Y no que todo sea descartable. Thaís, por último, ¿alguna página donde podamos tener más información sobre lo que acabas de hablar o seguimos el hashtag Plastic Free July, como nos habías dicho? ¿Qué hashtag podemos seguir en el día de hoy para estar al tanto de esta campaña? Y bueno, durante todo el mes de julio, ir informándose sobre de qué se trata Julio Sin Plástico. Bueno, pueden seguir de la cuenta oficial del movimiento, que va a ser con información en inglés, que es Plastic Free July, sino el hashtag en redes sociales Julio Sin Plástico, y si no, como iniciativa local, les recomiendo seguir a Unplastify, con Y al final, que es una iniciativa argentina que busca concientizar justamente sobre el mal uso que hacemos del plástico, y ahí están haciendo también campañas, se sumaron a la campaña internacional y dan consejos, sobre todo muy prácticos, ¿no? De cómo podemos empezar a rechazar descartables y reemplazarlos por reutilizables, así que recomendaría que en redes sociales que sigan eso, pero si no, lo más fácil, hashtag Julio Sin Plástico, y van a encontrar distintas iniciativas también locales para que puedan tener información en español. Thaís, que tengas un gran fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, Nacho. Beso enorme. Muy bien. Bueno, tiraste la bomba y escondiste la mano, Santi Russo. Eso